Muy buenas, ya teniendo los deberes hechos con el anterior vídeo tutorial, vamos a continuar con esta cara, vamos a continuar añadiendo estas capibases, aplicando cada vez más información en este rostro para llegar a conseguir un rostro que realmente nos guste, con el que nosotros nos identifiquemos, digamos, vale, pues ya esto me parece una cara, creo que llega a unos niveles que me gustan, pues digamos que ahí lo dejaríamos, sería momento pues de limpiar, trabajar con algunas veladuras, ya sea pincel o aerógrafo, meter algunos tonos, etc. Pero vamos, lo que vais a tener ahora en pantalla es cómo continúo yo las caras. Digamos que lo que yo enseñé en el primer video tutorial era más o menos algo sencillo, o creo que es sencillo llegar hasta ese punto, simplemente son 3 subidas, quizás 4, y ya tendríamos un rostro bastante bien construido. Pero oye, todo se puede mejorar, todo se puede, digamos, tratar de diferentes maneras, puntos de vista, para cada vez añadir más información o mejor detalle. Cuando digo mejor detalle me refiero a, por supuesto que podemos dejarlo solamente con las capibases y es suficiente, pero si quisiésemos hacer eso, yo os recomendaría, en vez de darle 3, 4 capas, quizás trabajar con 7 capas y dejarlo ahí ya solo con las capibases. Si queremos luego limpiar un poquito a pincel, lo podríamos hacer perfectamente, sin tener que utilizar el aerógrafo, que sé que a más de uno os da miedo. Pero bueno, mi consejo está ahí. ¿Qué os recomiendo ir haciendo ahora mismo en este punto? Es ir, como estáis viendo, pintando el resto de detalles que en la cara pues nos faltan. Ya sean los labios, la lengua, los dientes, que nos falte retocar un poquito la nariz, las cejas, los ojos, cualquier punto de información que ahora mismo lo tengamos en cero, en la capa base. En todos estos puntos es donde vamos a trabajar ahora. Ahora mismo nos olvidaríamos de esas luces en la piel. Luego veremos si nos hace falta más o menos, está bien, etc. Lo que nos importa con la piel, como siempre os digo, es vamos a entender todo de una manera esquematizada o como boceto desde el inicio. Eso lo que quiere decir es, cuando empezamos a pintar debemos comprender que todo lo que estamos haciendo es un boceto, que es variable, que lo podemos volver a modificar, que no es el último punto, que no hemos llegado hasta el final, que no hemos pintado 7 capas y decimos, pues ya he pintado el máximo contraste, esto ya está, voy a otra cosa. Pintamos unas capas, está bien, perfecto, ya se ve lo que queremos representar, nuestra intención, se ven los rostros, se ve el volumen, todo está en el punto que más o menos queremos. A continuación lo que hacemos es pintar el resto de elementos. Y una vez que tengamos eso listo, valoramos si nos hace falta más luz, porque quizás una vez que hemos pintado los dientes o los labios u otro elemento, vemos que le hemos dado más contraste, que nos sentimos un poquito más cómodo, no tanto como al principio que vamos con miedo, no sabemos esos contrastes, si nos hemos pasado, nos hemos quedado cortos, pero después de ir aplicándolos vamos viendo de que, bueno, pues no estaban mal y nos podemos trabajar otra superficie y aquí ya vamos con más seguridad, aplicamos más luz, más contraste, una mejor definición y nos damos cuenta que a lo mejor el rostro pues no tenía ese contraste que queremos ahora. Así que volveríamos al rostro a seguir trabajando. Así de básico, no tiene más, de verdad. Como estáis viendo, los dientes los hago de una manera muy básica. Simplemente pintamos la arista de la mandíbula, de los dientes inferiores. ¿Por qué? Porque la zona que tenemos en sombra nos viene perfecta, nos viene como anillo al dedo para dibujar a esa sombra. Simplemente con eso ya lo tenemos dibujado. A continuación le haríamos esa luz y haríamos los dientes de la parte superior, simplemente para dibujar esa línea fina entre cada uno de ellos. Y a continuación le daríamos otro brillo, otra luz, pero fijaros, teniendo en cuenta el volumen de la dentadura. Es fundamental. He visto muchísimas dentaduras que son planas y no llego a comprender cómo van a comer, porque es una línea, nada más. Entonces debemos entenderlo como si fuese una herradura, tiene una forma cilíndrica. Entonces vamos a aplicar esas luces en la parte frontal, llevándolo hacia la luz, hacia el medio. Con esto lo que quiero decir es que poquito a poco pintamos los dientes con alguna lucecilla más, algún toque. No que me pintéis solamente un único diente en el centro. Eso así no funciona, no funciona. Tenemos que ir aplicando luces, aunque sea simplemente en el perfilado, moviéndolas hacia el centro. De esta manera conseguiremos esta tridimensionalidad, como estáis viendo, que parece que he pintado con muchísimo más contraste y simplemente son un par de grises y ya está. Ahora nos estamos centrando en la parte de los párpados, en lo que para más de uno pues dirá, estos son ojeras y ya está, aquí no hay párpado ninguno. Pues nos vamos a esta zona y como he comentado el tema de las ojeras, podríamos cambiar un poquito la tonalidad de ese color,
jugando pues con un poquito más de verde, un poquito más de azul. Simplemente meterle algún otro tipo de tonalidad a la piel para tener nueva información. Si aquí quisiésemos trabajar sin ningún tipo de ojera, sin ningún tipo de matiz, simplemente con la tonalidad que hemos trabajado en la piel, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ángulo es totalmente diferente al ángulo que tenemos en la mejilla, en el pómulo. El pómulo tendría luz y esta parte tendría sombra. Es, digamos, una zona de sombra. ¿Qué sucede? Pues que seguramente cometamos el error de aplicarle muchísima luz y nos pasemos de luz. Por eso yo utilizo el recurso de cambiar un poquito esa tonalidad de color. Automáticamente se ve porque hay un contraste entre un lado y el otro. Además, si utilizamos un contraste entre una zona un poco más verdosa o azulada y en la piel le tenemos tonos más anaranjados o rojizos o magentas, nos van a hacer un complementario muy muy bueno y simplemente sin tener que añadirle muchísimo brillo, muchísimo valor de luz, vamos a conseguir ese contraste deseado. Luego de cara a los ojos, es importante que lo que es la bolita del ojo, lo que es el ojo en sí, lo entendamos como una bolita, una esfera. Con esto lo que quiero decir es que a veces es más importante generar unas líneas a ambos lados y dejar la capa base que teníamos previa en ambos lados, porque de esa manera generamos muchísimo más esa tridimensionalidad y no se nos queda el ojo plano, que muchas veces suele ser un error común, tener esa superficie totalmente plana. Si lo queréis pintar de extremo a extremo, perfecto, pero os recomiendo que después apliquéis una luz también en ambos lados para generar esta tridimensionalidad. No tiene mucho sentido sacar mucho más brillo en la zona central, ya que después vamos a pintar el iris del ojo y no se vería. Donde nos importa es en los laterales, en el ojo. Ya estáis viendo ahora mismo que lo que estoy haciendo es aplicar otra nueva textura, voy testeando, voy viendo si me gustaba, la anterior la eliminé, pero me di cuenta de que, bueno, que ese tipo de texturita me gustaba, simplemente que a lo mejor no era la capa adecuada o simplemente pues que pues en ese momento no me estaba funcionando. Y pues nada, aquí veis que vuelvo a testear, voy a comprobar otra vez si me gusta ahora en este punto o no. Por eso os digo nuevamente, disfrutar pintando es la clave, es vuestro hobby, tenéis que disfrutar de lo que estáis haciendo, si no lo vais a dejar. Y el cometer errores, de verdad, es parte del proceso. Pero cuando digo proceso no me refiero ni a aprendizaje, me refiero al proceso de pintura. Siempre, en todas las miniaturas vais a ir un poquito hacia adelante y un poquito hacia atrás. Lo que yo os invito a que hagáis es que en vez de ir pensando en cada uno de esos errores, lo entendamos como simplemente información, que después no nos gusta, con la siguiente capa yendo hacia la luz, lo corregimos. Así de esta manera no estamos retrocediendo en el proceso constantemente, que sé que es muy frustrante. Fijaros pues también las aletas de la nariz, cómo las trabajo, que sigo aplicándole lucecitas. Y en estos puntos podemos diluir la pintura al 50% para tener un poquito más de margen de error, podríamos decirlo así. De esta manera, si nos hemos quedado cortos, perfecto, no hay ningún problema, se vuelve a dar otra capa. Pero si no nos gusta del todo, digamos que el salto no es tan grande y luego será muy fácil de corregir con el aerógrafo o cuando apliquemos las bladuras después. Entonces, bueno, en este punto a lo mejor diluyendo un poquito más la pintura os puede venir bien. ¿Por qué digo en este punto? Porque ya veis que la volumetría ya está sacada, ya simplemente es ir ajustando matices, volúmenes muy pequeñitos, muy concretos, acentuando algunas partes, es ir ajustando este boceto que ya está muy avanzado. Entonces ya en este punto sí podemos ir trabajando con una dilución mayor. En ningún momento estoy diciendo que utilicéis veladuras. Ya sabéis que no soy nada partidario de trabajar las veladuras en estos puntos. Después sí, después una vez que tengamos todo, digamos, estructurado o terminado, sí, podremos trabajar con ellas. Pero ahora mismo no tiene mucho sentido porque quizás algo de lo que estás haciendo después te das cuenta de que te has quedado corto de contraste. Entonces, ¿de qué te ha servido estar limpiando durante 2 horas si lo vas a cambiar? No tiene mucho sentido. Entonces, no soy partidario por esa misma razón. Es mejor ir construyendo todo con cierta lógica, obviamente, no tirando pinceladas a lo loco, porque quizás podemos cometer el error de que cuando vayamos a limpiar tengamos pinceladas sueltas que puedan dar sensación pues, de cicatrices, de heridas, o que a lo mejor no estén colocadas, tengamos zonas de luz o pinceladas de luz en zonas medias o de sombra. Por lo tanto, recomiendo que tengáis cuidado con ese tipo de cositas cuando estamos trabajando pues piel, que tiene que quedar un poquito más, digamos, tersa, suavizada. Aunque fijaros yo lo que estoy haciendo, que estoy aplicándole muchísima textura, simplemente porque es mi gusto personal. No quiere decir que tengáis que hacerlo. Fijaros que en todo momento sigo limpiando eso, sigo dejando un poquito el grano debajo, pero lo estoy limpiando en todo momento con la siguiente capa. Por eso decía que aquí sí que a lo mejor podréis trabajar con esa dilución del 50% que os pueda ayudar. Si observáis en el lado derecho en pantalla veréis que en muchas
zonas de sombra, incido en la parte inferior para generar una especie de heridita o granito, digamos, pues una marca en la piel. Intento incidir de esa manera simplemente para generar una erosión y que considero que eso sí que me estaba gustando y estaba forzándolo un poquito más. Ya que es un guerrero y que lleva un barril de cerveza en la espalda, considero que puede ser apto que tenga ciertas heridas en la piel, como la cicatriz esa que le he pintado simplemente con luz en el lado izquierdo. Si observáis ahora todas las pinceladas que estoy haciendo, intento arrimarlas siempre hacia el párpado o hacia la mejilla, zonas, digamos, que me ayuden a delimitar cada uno de estos aspectos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cometemos el error de mover las luces solamente hacia la mejilla o hacia el pómulo y la parte cercana al párpado tiene la misma sombra o prácticamente la misma sombra que el párpado. Por lo tanto, no se dibuja, ya que tendremos en zona de luz zonas o tonalidades intermedias o de sombra que no son lógicas en ese punto. Por lo tanto, os recomiendo que en estos puntos vayáis moviendo la luz hacia las zonas que os puedan ayudar a dibujar para generar perfilados de luz sin ser perfilados de luz. Simplemente crear un poquito más agudas o afiladas todas esas zonas que nos pueden ayudar a delimitar, ya sea, por ejemplo, ahora en este caso, la zona del párpado y del pómulo. Bueno, ahora lo que estoy haciendo en pantalla es simplemente limpiar, como estáis viendo. Limpio de esta manera, siempre lo he explicado, cojo la capa que tengo ahora mismo, la diluyo y con esta voy de la zona de sombra a la zona de luz. Ahora mismo lo que estoy haciendo es, aparte de limpiar en algunas zonas que he visto que se me había quedado demasiado oscuro, le estoy aplicando desde ese punto esta veladura o esta dilución al 50% o al 60-40. ¿Por qué? Porque es más importante hacerlo ahora y que quede mal, que se vea el rastro, pero que tenga luz, ya que después con el aerógrafo podremos corregir ese rastro, pero si no tenemos luz no podremos aportar nueva información. De esta manera ya sí tenemos una superficie donde el aerógrafo puede tintar, puede dar ese filtro y podremos construir nueva información a la vez que limpiamos. Fijaros que cuando me comentáis el contraste, ¿cuánto contraste debemos aplicarle en la piel o cuánto contraste debemos aplicarle en la miniatura? Si observáis, estoy dándole cada vez más y más y más contraste. Lo que pasa es que cada vez en zonas más concretas, más chiquititas o más localizadas. De esta manera podemos generar muchísima luz, pero simplemente dándole 2-3 toques en puntos muy concretos. Son en zonas en las que considero que debería tener más luz o que el volumen me favorece y por lo tanto lo refuerzo un poquito más. Fijaros que en la zona de la frente igual refuerzo nada, 2-3 arruguitas. Y siempre teniendo en cuenta lo que explicaba en el anterior vídeo tutorial. Es importante recordar que la parte de la frente es una esfera y el resto de la cabeza lo vamos a comprender como un cilindro, de una manera muy básica. Después todos sabemos que no se compone de esto la cabeza, pero sí que nos puede ayudar a entender dónde debemos colocar las luces y las sombras, ya que muchas veces pintamos toda la luz en el centro, pero los laterales se nos olvidan o cometemos el error de pintar las mismas luces, las 5 o 6 luces, en todas partes de igual manera y se nos queda el rostro plano, como si estuviese pues espachurrado, aplanado, no tenemos esa volumetría. De esta manera podremos reforzar aún más esos contrastes y ese volumen. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Vamos a ver una parte bastante delicada. Sí, si estás mirándome a mí o estás mirando el tutorial, ambas caras te van a dar miedo en este momento. Pintar los ojos. Primer capitip, el primer capiconsejo. ¿Dónde debemos pintar el ojo? La pupila. Primero, siempre, si sois diestros, pintar el contrario del que estáis viendo. El ojo izquierdo que el que estáis mirando. ¿Por qué? Porque es el ojo más complicado para vosotros. Y si sois zurdos, justamente el inverso, ¿vale? Es en diagonal. Porque siempre el ojo que tenéis, digamos, en dirección hacia la mano, es muchísimo más fácil de pintar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres diestro, por poner un ejemplo, cuando pintamos el ojo izquierdo, cuando digo ojo izquierdo me refiero al que tienes enfrente de ti. ¿Es el ojo izquierdo de la miniatura? No, es el ojo derecho de la miniatura. Pero el que tienes enfrente, ojo izquierdo. Me refiero a lo que tú estás viendo. Pues el lado izquierdo le pintamos al principio. A lo mejor lo pintamos mal y el ojo debería estar mirando hacia la derecha y acaba mirando hacia la izquierda. Bueno, ¿cómo corregimos esto? Simplemente pintando el ojo fácil para nosotros, que es lo que sería la parte derecha,
y lo pintamos simplemente copiando hacia dónde está mirando el otro ojo. Así de sencillo, no tiene más misterio. De verdad, no lo tiene. Pintamos primero el ojo difícil. Si mira hacia donde queremos, perfecto. Y si mira en la dirección que no queremos, tenemos dos opciones. Una, retocarlo hasta que quede bien. O simplemente ir al otro ojo y ajustarlo. Yo soy partidario de ajustarlo en el ojo que nos es fácil y ya está. A lo mejor querías que mirara hacia la derecha y acaba mirando hacia el frente y queda fabuloso y no pasa nada porque nadie se ha dado cuenta. Así que nada, yo es lo que os recomiendo como primer capítulo. Luego a continuación os recomiendo siempre trabajar, hablando de un busto, trabajar con pinturas que sean fáciles de diluir y que estén más tiempo húmedas. Aquí me refiero a las pinturas, por ejemplo, de Vallejo, de Modeler o de Gamer, que nos vienen de fábula. Si no tenemos esta gama, diluimos un poquito más la pintura o le aplicamos un poquito de thinner, ya que nos aportará esas propiedades. Y después, siempre trabajamos con un color oscuro. Cuando digo color, a mí me gusta personalmente trabajar siempre con marrón, azul o verde. Intentamos evitar negros, ya que puede que nos quede un poco sosete el ojo, sobre todo hablando de un busto. A continuación pintaríamos la parte inferior del iris como si fuese un cristal, una gema, para darle un poquito de luz y de color, con un color bastante más claro y saturado. Y a continuación, si queremos, le podemos dar el iris, la pupila y después el brillo de esta zona. ¿Cómo lo tenéis en pantalla? Digamos que esto es lo que a mí personalmente me gusta hacer. Si solamente pintamos lo que sería el iris con un color oscuro, perfecto. ¿Que nos queremos atrever con un poquito más? Pintamos el brillo en la parte inferior del ojo de ese iris con color y luz. ¿Que nos queremos atrever más? Pintamos en la zona superior la pupila. Y si todavía vemos que podemos aplicar una última capita, un último toquecito, ese brillo en el ojo nos va a dar mucha gracia. Si no, la otra opción puede ser simplemente utilizar barniz brillante y ya estaría. Y ahí lo tendríamos, así de sencillo. Intento hacerle unos ojos un poquito más agresivos o un poco más, podríamos decir, de locura, o intentar representar un poco más esa ira del personaje, era lo que intentaba plasmar con esta mirada. Y bueno, espero que os guste lo que intentaba representar. A mí personalmente me gusta y lo dejé en ese punto. A continuación pintamos la barba y para pintar la barba, cosas que siempre comento, es intentar que no quede un casco, recordar esas palabras mías cuando hablo del pelo, o en la barba pues que no quede recortada de que acaba de salir de peluquería, que a lo mejor puede quedar un poquito rarillo, sobre todo si está ahí en combate. Así que nada, a mí personalmente me gusta hacer este tipo de líneas, generar un poquito de rastro, generar algunos pelitos sueltos, pero esto es a título personal, no hace falta que lo hagáis. Podéis hacer ese efecto, digamos, de delimitar correctamente la zona de piel y la zona de barba en barba, porque perfectamente puede ir correctamente afeitado. Ya sabéis que a mí me gusta darle algunos toquecitos y romper un poquito a veces esa escultura, no de manera visual, o sea, más de manera visual que física, obviamente no rompo la escultura, pero de manera visual sí que intento romper esas líneas que a lo mejor a mí personalmente, sobre todo en 3D, se me hacen demasiado artificiales. Intento representar ese tipo de error del que comentaba en el anterior video tutorial. Vamos ajustando las cejas igual. Es importante hacer todas estas cosas al principio, ya que cuando trabajamos con la piel seguramente hayamos manchado del tono de piel en alguna parte del pelo. No pasa nada, se reajusta eso para dejar esa zona en perfilado de sombra o dejar ese color que necesitamos ahí y se acabó, así de sencillo. Y a continuación podríamos trabajar las primeras luces. ¿Cómo deberemos trabajar estas cosas? Bueno, cuando trabajamos barbas depende un poco de la escultura. En esta escultura os recomiendo trabajarla a base de mechoncitos, ya que vienen muy bien marcados. Esos mechoncitos que siempre he explicado cuando queremos hacer pelajes o cosas así, nos van a venir de fábula para representar este tipo de barba. Debemos trabajar al principio con un bajo contraste, pero que se vea, que sea evidente. Y después podremos ir jugando con un poquito más de contraste en algunas zonas, en otras las podemos dejar con la primera capa, incluso podremos aplicarle alguna cana o alguna tonalidad diferente con más blanco o algún marroncito. Podremos ir jugando con esas cosas. Pero si lo entendemos como si fuesen pequeños mechoncitos que vienen bastante bien marcados, nos será muchísimo más sencillo de comprender cómo pintar en concreto esta barba.
Ya sabéis que luego, dependiendo de la escultura, nos debemos enfrentar a diferentes retos y muchas veces el reto que tenemos delante es totalmente diferente a lo que habitualmente pintamos. Si nunca has pintado una barba así y la has pintado que a lo mejor es más lisa, no tiene ningún tipo de volumen, simplemente es alguna línea finita, pues bueno, ahí te tocará dibujar o hacer otro tipo de cosas. Aquí, como sí que es verdad que tiene bastante movimiento, se ve ese volumen dentro de la barba, yo soy partidario de trabajarlo así, con toquecitos para generar esos pequeños mechoncitos. Obviamente no es un pelaje de un animal, pero sí que es verdad que por el tipo de tratamiento que tiene la escultura, podríamos en su justa medida trabajarlo un poquito así que nos pueda ayudar. Y luego, como siempre digo, volumetría en los laterales. Sacamos luz, por supuesto, pero donde más luz vamos a sacar es en la parte frontal. Y aún más si estamos trabajando con un color negro. Si nuestra intención es representar una barba negra o muy oscura, tened en cuenta que si pintamos muchísimo contraste en todas partes, vamos a perder el negro. Sí, vamos a conseguir muchísimo blanco o mucha luz, pero ¿qué pasa? Si no tenemos negro y queremos representar algo negro, no nos va a funcionar. Por lo tanto, utilizamos ambos laterales con muy poquito contraste para que representen correctamente el color y luego en determinados puntos forzamos muchísimo más ese contraste y de esa manera tendremos mucho contraste, representaremos correctamente el color negro y acentuaremos la luz o la volumetría donde nos interese. Fijaros que voy dando golpecitos, voy dando toquecitos para representar un poquito esa parte de barba. Y bueno, ahora veréis un poco lo que comentaba, que simplemente es ir aplicando algunos toquecitos así muy finitos para representar pues alguna cana o alguna cosita así en la barba. A mí personalmente me gustan mucho, de esta manera podremos trabajar al principio con zonas un poquito más gruesas y luego zonas un poquito más finas y podremos darle algunos toquecitos así. De esta manera conseguiremos representar mucho mejor el efecto de que la barba es mucho más oscura, ya que tendremos algunas zonas con mucha luz y otras con mucha sombra. Por lo tanto, se identificará muchísimo el color que si lo hacemos simplemente con todo un gris medio. Así que nada, aquí os dejo con la barbita, espero que hayáis disfrutado muchísimo este video tutorial y espero que disfrutéis y aprendáis un montón con el resto de tutoriales de este proyecto. Sin mucho más que decir, espero que hayáis disfrutado, que disfrutéis muchísimo pintando vuestras minis y aquí os dejo con el resultado final del rostro. Nos vemos en el siguiente video tutorial. ¡Chao, chao!